¿Qué tal? Buenas noches. Vamos con la clase número 3 de Teoría de Lenguajes de USAL. En este encuentro vamos a ver si comenzamos con la introducción al proceso de compilación. Yo les había dicho que el autómata finito, tal como lo venimos desarrollando, tal como lo venimos trabajando, lo hemos visto como reconocedor, como accionador, y tiene una acción importante el autómata finito que es como reconocedor lexicográfico o como para hacer el análisis lexicográfico. Para hacer la introducción al proceso de compilación, les voy a decir que un programa fuente se debe compilar, es una secuencia de caracteres que termina con un valor centinela, es decir, con el fin de texto, fin de archivo, ahí termina ese programa fuente que es el que nosotros tenemos que compilar. Un compilador es un programa complejo que está escrito en un lenguaje particular y que habitualmente se traduce un programa equivalente en un lenguaje objeto. El proceso de compilación está formado por dos partes. Una parte de análisis, a partir del programa fuente, que crea una representación intermedia del mismo, y una síntesis, que a partir de esa representación intermedia construye el programa objeto. El análisis, que es a donde nosotros nos vamos a centrar con el encuentro de hoy, tiene que ver con un análisis léxico, un análisis sintáctico y un análisis semántico. Hemos dicho, por ejemplo, la diferencia entre análisis léxico, análisis sintáctico y análisis semántico. Hoy abordaremos el análisis, particularmente el análisis léxico, pero de cualquier manera haremos una introducción a todo esto. El análisis léxico detecta lexemas y los lenguajes relugares a los que pertenecen estos lexemas se llaman categorías léxicas o token. Nosotros tenemos categorías léxicas, por ejemplo, de los identificadores, de las palabras reservadas, de las constantes, en los lenguajes, los operadores, en los lenguajes de programación. La entrada para el análisis léxico son entonces los caracteres que van leyendo del programa fuente, y la salida son los tokens. El análisis sintáctico trabaja con esos tokens detectados por el análisis léxico. La entrada son los tokens y tiene una etapa que, es decir, verifica la estructura general de la frase. Nosotros no vamos a abordar hoy el análisis sintáctico, el próximo encuentro vamos a abordar el análisis sintáctico. El analizador léxico es el escáner y el parser es el analizador sintáctico. De cualquier modo, no todas las cosas puede analizar el parser. El analizador léxico tiene una gramática regular, que ahora la vamos a ver, y el analizador sintáctico una gramática independiente de contexto. Puede analizar sintácticamente una parte, pero no todo el programa. Por ejemplo, si una variable está definida más de una vez o con tipos diferentes, eso la gramática ya no puede detectarlo. Hay entonces algunas rutinas semánticas. El análisis semánticas completa entonces lo que es el análisis sintáctico. Una de las tareas importantes que tiene es lo que le decía ahora, la verificación de los tipos. Las rutinas semánticas se llevan a cabo por funciones, algunas que chequean la semántica estática, es decir, si las variables involucradas están definidas, que los tipos sean correctos, y después, si la construcción es correcta, las rutinas semánticas también hacen la traducción. Ahí se completa el análisis sintáctico. Las limitaciones gramáticas independientes de contexto no pueden determinar algunas cosas que las rutinas semánticas hacen esto, y en la clase que viene vamos a ver esto con un poco más de detalle. Vamos a ver de qué modo se llaman a las rutinas semánticas y de qué modo obtiene el parser cada uno de los lexemas. Ahora nos vamos a dedicar a los lexemas particularmente. Bueno, vamos a ver en el caso particular de un compilador simple que nosotros le vamos a proponer. Es un compilador, se llama micro de Fisher. Para la definición de un compilador, nosotros debemos definir para el lenguaje, vamos a hacer la definición de un lenguaje de programación muy simple. Cómo se escribe este programa fuente, el diseño de un compilador para realizar la traducción y la obtención de un programa objeto equivalente. La definición informal del lenguaje micro de Fisher. Bueno, el único tipo de dato es el tipo de dato entero. Todos los identificadores son declarados implícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo necesidad de declarar en forma expresa los identificadores tal como ocurre con C. Y con una longitud máxima de 32 caracteres. 32 caracteres es el máximo, al igual que cualquiera de los lenguajes que tienen limitación en los identificadores. Los identificadores deben comenzar con una letra y están compuestos por letras y dígitos. Las constantes son secuencias de dígitos, números enteros, secuencias de dígitos, simplemente en este lenguaje en particular. Hay dos tipos de sentencias, la de asignación
identificación igual a expresión. Esto no es parte del analizador léxico, la estructura de esta frase. Es lo que veremos en la clase próxima. La expresión es sin fija, es decir, el operador está en el medio y se construye con identificadores constantes y los operadores más y menos. Los paréntesis están permitidos. Existen otras sentencias, que la de entrada y salida, leer una lista de identificadores y escribir una lista de expresiones. Cada sentencia termina con un punto y coma. El cuerpo de un programa está delimitado por la palabra inicio y fin. Por lo tanto, inicio, fin, leer y escribir son las palabras reservadas de este lenguaje en particular. Vamos a definir primero la gramática, la gramática léxica para poder implementar el escáner con un autómata finito. Bueno, un token, esas categorías léxicas a las que pertenece cada una de las cosas que nosotros vemos, es 1D. 1D es podemos seleccionar uno de los que siguen: un identificador, una palabra una constante, una palabra reservada, un operador aditivo, la asignación y el carácter de puntuación. Un identificador, ¿cómo está compuesto un identificador? Bueno, un identificador es una letra al que le pueden seguir letras o dígitos. Lo que está encerrado entre llaves significa que puede haber 0 o más. ¿Recuerdan cuando vimos la clausura de Klein? Bueno, es lo mismo. Un identificador porque está compuesto con una letra, empieza con una letra y le pueden seguir letras o dígitos, las que nosotros querramos. Una constante es un dígito al que le puede seguir 0 o más dígitos. 0 o más dígitos. Esto es clausura de Klein otra vez. Letra o dígito es 1D, letra o dígito. 1D, insisto, es un metasímbolo que se puede seleccionar entre algunos de los que siguen. Letra es una D entre la A y la Z y la mayúscula y la Z. Y dígito 1D entre 0 y 9. Palabras reservadas: una D, inicio, fin, leer y escribir. Operadores aditivos: 1D. Más o menos. Asignación. La asignación tiene que ser 2 puntos igual. La asignación, como dijimos en este lenguaje particular, identificador 2 puntos igual expresión. Al igual que algunos lenguajes de programación Pascal, por ejemplo. Los caracteres de puntuación son 1D, paréntesis que están permitidos, paréntesis que abren, paréntesis que cierran, coma que separa listas o punto y coma. De este modo tenemos la definición informal de este lenguaje de programación y tenemos la gramática léxica para poder hacer el escáner de este lenguaje en particular. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, que hacer un identificador dice que empieza con una letra, entonces estoy en un estado 0 y con una letra voy a un estado particular, un estado 1. Cualquier letra o dígito que sigo yo conteniendo, voy formando un identificador, hasta que aparece algo que es espurio al identificador y dice que el identificador termina. Es decir, una letra, un conjunto de letras o dígitos, y aparece un espacio, bueno, terminó el identificador en el carácter anterior. Puede ser, por ejemplo, el identificador ABC, punto y coma. Entonces, estoy diciendo ABC, punto y coma. El punto y coma es espurio a los identificadores. El punto y coma tengo que sacarlo y tengo que devolverlo al flujo, porque ese pertenecerá a otro lexema, ¿no? Otro lexema tendrá otra categoría léxica. Vamos a ver nosotros cómo hacemos para hacer la implementación en un lenguaje de programación. Bueno, no me detengo demasiado en los include, que esto es parte que ustedes conocen, todo esto, y defino números setados y número de columnas. Bueno, el tamaño del lexema y tamaño del nombre lo vamos a ver la semana que viene, todo esto. Pero en definitiva, y a los efectos de que saber qué es lo que me tiene que devolver el parser, declaro un tipo de dato enumerado: inicio, fin, leer, escribir, ID para identificador, constante, paréntesis izquierdo, si reconoce un paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, punto y coma y todo lo más. A todo esto lo llamo token. Ustedes recuerdan cómo es un tipo de dato enumerado, typedef. Enum genera un sinónimo de un tipo de dato. El sinónimo de todo este tipo de datos se llama token. Token puede ser un valor de esto. Y los datos tipo enumerados, recuerden también que tienen un valor 0 y los valores que siguen 1, 2, 3, 4 es simplemente por una cuestión de mayor orden en lo que nosotros tenemos que analizar, o que tenemos que devolver. Distinto es que me devuelva fin a que me devuelva 4, que no sé si 4 es leer, escribir o lo que fuere. Vamos a ver nosotros cómo hacemos para hacer la implementación en un lenguaje de programación. Bueno, no me detengo demasiado en los include, que esto es parte que ustedes conocen, todo esto. Y defino números setados y número de columnas.
Bueno, vamos a ver cómo hacemos para implementar esto en la tabla de transiciones del escáner. Bueno, una tabla de transiciones que por el autómata finito que voy a hacer en el pizarrón para que nosotros veamos, tiene un conjunto, números estados de filas y números columnas de columnas. Recuerden esto, que tenemos números de estados 15 y números de columnas 13. Son los estados para las filas, del 0 al 14 y las columnas 13, del 0 al 12. Esto no compila, ¿no? Es simplemente para poder explicarle. Bueno, si estoy en el estado 0 y leo una letra, voy al estado 1. Si estoy en el estado 1 y leo una letra, sigo en el estado 1, estoy formando un identificador. Y si leo un dígito, también sigo en el estado 1, porque los identificadores se forman con letras o dígitos. Ahora, si leo cualquier otra cosa espúrea, un más, un menos, bueno, voy al estado 2. En el estado 2 reconozco un identificador. Cualquier cosa que veo, estoy en el estado 14, que es el estado de finalización. Veremos con esto en clase el autómata finito dibujado en el pizarrón, para no hacer largo, extenso este video, simplemente les hago una visión de todo esto. Veamos el otro ejemplo con los dígitos. Por ejemplo, estoy en el estado 0 y leo un dígito, voy al estado 3. Bueno, en el estado 3, si leo otro dígito, sigo en el estado 3, sigo en el estado 3, sigo en el estado 3. Cuando leo cualquier otra cosa espuria a un dígito, una letra, el más, el menos o lo que fuere, voy a este estado que es el estado 4, y acá en el estado 4 lo que reconozco es una constante. Bueno, y así con todo, con el punto y coma. Fíjense que algunos elementos necesitamos tener elementos espurios, como los identificadores, que no sabemos cuándo termina, o como la constante, que no sabemos cuándo termina. Los puntos y comas no necesitamos, con uno solo alcanza. También con el fin de archivo alcanza. Con el 2 puntos, tiene dos elementos, 2 puntos igual para el caso de los identificadores. Vamos a ver después cómo hacemos todo este recorrido. Bueno, para hacer el autómata finito, como el autómata finito que nosotros vimos, pero tenemos varios estados de aceptación. En cada uno de los estados de aceptación aceptamos cosas diferentes. Bueno, el carácter leído, la columna, el estado en el que estamos, que en principio es igual a 0, e i igual a 0 para empezar a recorrer la cadena. Bueno, tenemos un do while para recorrer la cadena. Al carácter le asignamos fgetC de in. In es un flujo que está abierto, que nosotros lo tenemos, que es un archivo de texto global. Cuando nosotros tenemos que compilar, vamos a tener que compilar un archivo que existe. Entonces acá estamos leyendo carácter a carácter de este flujo. Vamos a ver a qué columna pertenece el carácter leído. Supongamos que el carácter que hayamos leído sea una letra. Bueno, la columna al que ese carácter pertenece. Hay una función, como vimos en otro, que si es carácter, la columna es 0. Que si es dígito, la columna es 1. Si es el signo más, la columna es 2. Esto responde a la tabla que hicimos acá. Si es un carácter es la columna 0, si es un dígito es la columna 1, si es un más la columna 2, y así con todo. Entonces, el estado de llegada tiene que ver con el valor de la tabla de transiciones del estado de partida con la columna del carácter leído, igual que hemos visto con el autómata que estamos nosotros desarrollando. Esto no hay ningún cambio. Si columna es igual a 11, es decir, si es un espacio en blanco, no lo agregamos al buffer, a lo que estamos analizando. Lo que estamos analizando es lo que vamos a llevar, y no lo agregamos. Si es un espacio en blanco, no lo agregamos. El 11, la columna 11, es un espacio en blanco. Ese no lo tenemos en cuenta. Recuerden, el espacio en blanco es un valor centinela, no. Los escáneres, los espacios en blanco no los evalúan. Bueno. Si no es espacio en blanco, si le agregamos espacio en blanco, lo omitimos. Mientras que no sea un estado final y el estado no sea 14. Claro, porque el estado 14 es un estado de rechazo. ¿Para qué vamos a seguir leyendo si el estado 14 es un estado de rechazo? ¿Y para qué vamos a seguir leyendo si ya encontramos un estado que es un estado final? Esto también, estado final es mientras que no sea estado final, estado que estamos viendo, estado final, si el estado es 0, 0, 1, 3
11 o 14, retornamos 0, falso, porque no es estado final. En cualquier otro estado, retornamos 1. Acá volvemos a nuestra tabla. Y fíjense, cualquier otro estado retornamos 1, menos este que es 14, mientras este que es 0, 1, 3, y todos estos estados que no son estados finales. Así que estamos acá mientras que no sea estado final y que el estado sea distinto de 14. Cuando es un estado final salimos, y cuando el estado es 14, bueno, salimos también porque es un estado de rechazo. Al salir de acá, la cadena que vamos completando, lo completamos con el /0. Recuerden, la cadena tiene que ser /0. Y analizamos según el estado en el que nosotros salimos. Un switch en función del estado. Un switch en función del estado. Si el estado en el que salimos es 2, y la columna es distinto de 11, es decir, salimos con una columna que no es un espacio en blanco. Si es un espacio en blanco, no lo tenemos que devolver al flujo. Ahora, en el caso de haber sido la columna distinto a 11, que es un espacio diferente a un espacio en blanco, un punto y coma, un 2 puntos, lo devolvemos al flujo para que pueda analizarlo el escáner en la vuelta siguiente. AND C lo retorna al flujo. De lo que acá, en la posición anterior, tenemos que recortar la cadena tiene un espacio menos. También en el estado 4, lo que retornamos en el estado 4 es una constante. ¿Sí? Lo que retornamos en el estado 2 es un ID, es un identificador. Por eso hicimos el tipo de dato enumerado por acá. Lo que retornamos, si es un estado 4, en el estado 4 que es una constante, ¿sí? En el estado 4 que es una constante, retornamos una constante, también tenemos que hacer ese control de devolver el último carácter al flujo en el caso de que no sea un espacio en blanco. Fíjense, si era un espacio en blanco no lo agregamos, así que no tenemos nada que devolver ahora. Pero es una cosa diferente, un estado de un espacio en blanco, la columna en la que salimos, lo devolvemos al flujo. Bueno, después si es 5, retornamos suma, resta, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, y todo lo que tienen en la tablita que pusimos nosotros un poquito más arriba. Bueno, aquí están las funciones auxiliares con las que nosotros nos valimos para poder resolver este problema, hacer este problema más simple, y así de simple es el escáner. Así que vamos a ver si terminamos entonces con esto, y en clase los voy a explicar esto un poquitito más.